Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. La voz de Dios internacional. La voz de Dios internacional. Queda con ustedes el pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey, Tony G. Escúchalo por Sion Explorer Radio. Vámonos todos a Génesis 3 para iniciar este tiempo de bendición en este día. Qué bueno que se vino. Vamos a ver un tema hoy súper importante. Yo sé que le va a gustar, yo sé que necesita escuchar esto. ¿Cómo lo sé? Porque yo también necesito a veces escuchar cuál es la esperanza que Dios tiene para con nosotros. Entonces, vamos a ver el tema de este día que se llama los hijos de Dios. Entonces, tenemos que determinar qué es un hijo de Dios y qué es esto que tiene que pasar para que volvamos nosotros a ser hijos de Dios. Ese es en algún momento el propósito de Dios, era que fuéramos hijos de Dios, pero hemos terminado siendo hijos de la serpiente, haciendo lo que es cuando desobedecemos a Dios. Miren, no se sienta mal. Fue lo mismo que le pasó a Eva, fue lo mismo que le pasó a Adán. Y si a ellos les pasó que estaban en una condición superior, una condición de hijos de Dios, pues a nosotros con mayor razón. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que todos hemos pecado, todos somos pecadores. ¿O será que Tony no es pecador? Tony no hace nada, ya me hubiera ido al cielo. Pero resulta que sí. Entonces, así como yo, usted también tiene esa necesidad. Usted no puede decir, yo no he pecado, si soy bueno, no he hecho nada, soy bueno con todos, y pues nos damos cuenta de que el infierno está lleno de gente que tiene buena voluntad. Pero la verdad es que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Las cosas no son así. Nosotros tenemos que entender cuál es la verdadera condición en la que Dios quiere que estemos. Que por tanto que hemos pasado, por tanto valle de oscuridad, a veces pensamos, ¿no? Por tanta oscuridad en la que nosotros hemos estado, ahora se nos dificulta ver la luz. ¿Por qué? Precisamente porque nos hemos apartado de Dios. Hemos hecho lo malo, hemos desobedecido, y ahora que venimos a la parte donde tenemos que ser obedientes, nos cuesta. Usted no me va a decir que sí, que a usted no le cuesta. A usted también le cuesta obedecer. Y se lo digo porque a mí me cuesta. A veces yo tengo que someter mi carne porque en otro tiempo quizás estaría en otro lado haciendo cosas malas, pero llega un momento en que el Señor nos tiene que jalar las orejas para que nosotros busquemos su presencia. Y entonces es lo que pasa. Ahora sí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice Génesis capítulo 3. ¿Verdad? Que después de que uno está en la oscuridad, cuando uno ve la luz ya como que nos deslumbra. Bueno, pues es lo mismo que nos sucede. Estamos tanto tiempo en el mundo que cuando venimos a la palabra de Dios no la podemos escuchar, nos cuesta trabajo. Y esto lo decía Jesús. No voy a decir luego, o se vaya a quejar, pero la verdad es que esta palabra nos la daba Dios. Y vamos a leer Génesis capítulo 3 para que veamos vamos a darle el contexto
de la palabra de Dios, ¿sí? Yo sé que usted ha visto los otros estudios, pero ahora vamos a darle otro enfoque. Dice aquí, Génesis 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos. Antes no lo veía así, ahora lo veía que era bueno. Era agradable a los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban, ¿cómo estaban? Desnudos, y cosieron hojas de higuera. Ahí nacieron los bikinis, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y pues bueno, ¿cómo se llama el tema del día? Los hijos de Dios. Bueno, nosotros habíamos visto que en la palabra de Dios nos muestra que había habido creaciones previas a la de Adán y Eva. Que en un principio Adán y Eva no estaban solos en el planeta, que ya han existido otras civilizaciones, arqueológicamente comprobado, aunque no se enseña en las escuelas, pero si usted es una de las personas que le gusta investigar, se dará cuenta que hay civilizaciones de hace 300,000 años, al menos evidencia de algunas que han existido a no menos de 15 a 12,000 años, ¿sí? Que es el pueblo preadámico, y falta todavía que hablemos del antidiluviano. Entonces, eso es importante porque los hijos de Dios no fueron creados para reproducirse. Los hijos de Dios no fueron creados para tener relaciones sexuales, para que nacieran más bebés. Los hijos de Dios tenían una condición diferente. Y vamos a ver que el Señor lo que está intentando es devolvernos a nuestro estado original. ¿Cómo lo sé? Bueno, la palabra de Dios nos pone muchos misterios. Y hay veces que tenemos que nosotros escudriñar la palabra de Dios y notar que esto lo enseñó Jesús. Dice, volvemos al estado original. Dice, al principio no había simiente, la desobediencia de Adán nos puso en el mapa. ¿Cómo? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros leemos el Génesis capítulo 1 y nos damos cuenta que el Señor le dijo, reproduzcanse? Les dijo que teníamos que poblar toda la tierra, que teníamos que sojuzgar. ¿Se acuerda? Perfecto. Porque esta orden fue dada a uno de los Adanes. Génesis capítulo 5 dice con precisión los Adanes. Si usted quiere consultarlo. Y cuando nosotros vemos, ellos poblaron toda la tierra. El globo terráqueo fue poblado. Ahora, el hombre que estaba en Edén no se le dio esa orden. Ellos tenían que cultivar, era lámpara de Dios en la tierra. Acuérdese que según los otros estudios, Dios le había quitado la autoridad al querubín que había nacido en Edén para gobernar la tierra. ¿Se acuerda que explicamos eso? Bueno, después de que pasa eso y él quiere dar el golpe de estado en el cielo, es arrojado otra vez a la tierra, y entonces Adán es creado y recibe él la autoridad de toda la tierra. ¿Se acuerda? Bueno, Adán y Eva es como si fueran una especie de humano diferente. Ellos podían tener un poder sobrenatural,
ellos tenían la autoridad y la capacidad para cuidar a los animales, para incluso dotar de sanidad a una persona que necesitara. ¿Cómo lo sabemos? Nosotros, cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros encontramos que Jesús es el segundo Adán. Y sí, es cierto, Jesús era y es Dios Todopoderoso, el Rey y Señor de toda la tierra, pero acuérdense que cuando el Señor vino a este mundo, ¿sí?, no hizo trampa. El Señor se despojó de sí mismo, ¿sí?, se despojó, se separó, y Él en la tierra, por eso es que una vez, no sé si recuerda la parte en donde Jesús desobedece a sus padres, y se aparta y se va al templo, y entonces cuando llega María preocupada, y Jesús también tenía que aprender la obediencia, porque siendo Dios, no estaba haciendo trampa. Bueno, pues el Señor estaba ocupando el lugar del segundo Adán, de lo que tenía que hacer Adán y Eva, de cómo se tenían que comportar y qué tenían que hacer, y sobre todo, las cualidades que tenían ellos dos. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, nosotros observamos que Jesús podía viajar a grandes distancias, a una velocidad sorprendente, se podía transfigurar, podía hacer que las personas que podían ver, vieran. Y la palabra de Dios lo dice, los cojos son sanados, los ciegos ven, los sordos oyen. Y esto es lo que podía, la capacidad que puede hacer un Adán. Por eso el Señor decía, miren, ustedes van a hacer mayores cosas. Miren, nosotros observamos esta parte, y yo quiero que ponga especial interés de cuál es la diferencia del hombre común al que había sido hecho hijo de Dios, el humano hijo de Dios. Bueno, que el humano hijo de Dios tenía la capacidad para albergar en su corazón el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Entonces ellos podían hacer muchas cosas para beneficio de la humanidad. Jesús iba por todo el mundo hablando la palabra del Padre, y sobre todo iba sanando a la gente que tenía necesidad. Observamos a una mujer viuda que tenía la vergüenza de una enfermedad que es propia de las mujeres, un flujo tremendo de sangre, y era algo insoportable, un dolor constante, y sobre todo no se podía casar porque era vergonzoso lo que ella tenía, y era considerada una mujer impura. Y cuando ella toca el borde de su manto, fluye poder. Bueno, cuando Jesús pasa la prueba, sale del desierto, él fue lleno del Espíritu Santo. Y si podía hacer maravillas, ahora podía hacer cosas sorprendentes. Bueno, eso es lo que el Señor nos promete, que nosotros vamos a poder lograr. ¿Tú tienes un cuerpo viejo? ¿Un cuerpo que se deteriora día con día? Yo sé que tienes algo que te duele. Siempre te molesta, si no te duele la muela, ya estás cansado, ya no aguantas como antes, es más, ya no aguantas un partido de fútbol, ya corres y te cansas, y ya, como dice la canción, viejo mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el tiempo. Miren, ya tenemos nuestras fuerzas disminuidas, por eso el Señor nos promete darnos un cuerpo nuevo, pero al que venza. Esta promesa no es para todos. Esa promesa es para el que venza. Apocalipsis, capítulo 2, verso 20, 24 y el 7, me parece, dicen esas partes que son muy importantes. Nos hace promesas tan interesantes como es: al que venciere, le daré de que coma del árbol de la vida. ¿Qué te está dando a entender? Que vas a vivir para siempre. Ya no vas a estar viejo. Pero es necesario que tú pases a la condición de hijos de Dios. Quedarte en tu estado original como hijo de la serpiente, como hijo del diablo, que lo mencionó Jesús. ¿Sí? Tú tienes que renunciar a otra naturaleza. Y renunciar a la otra naturaleza es que ya no vas a vivir como antes. Ya no vas a hablar como antes. Los hijos de Dios no dicen groserías. Los hijos de Dios no roban, no hurtan, no matan, no adulteran. Los hijos de Dios, y los hijos de la serpiente, sí, tienen todas las libertades, pueden vivir en el mundo como quieren, pueden hacer muchas cosas,
y realmente lo dicen, yo puedo vivir la vida porque solo se vive una vez, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que esa es una situación tramposa que tiene el enemigo. Él sabe que nosotros tenemos la capacidad para cambiar. No sé, alguien ha tomado un aparato que puede funcionar a 220 y a 110, según el país en el que esté. Pero aquí en México funciona a 110 y si usted le cambia puede dañar el aparato. Su cuerpo tiene la capacidad para ser hijo de la serpiente y para ser hijo de Dios. Usted toma esa decisión. El Señor le pone esa decisión en sus manos para que usted haga las cosas que debe hacer, ¿sí? Y que no tenga el enemigo ventaja sobre usted al prometerle que si usted se arrepiente y recibe el Espíritu de Dios en su corazón, va a ser hijo de Dios. A partir de entonces usted tiene autoridad sobre el enemigo, sobre los demonios. Y usted podrá pasar situaciones terribles, y aunque, se lo digo yo, una persona que está súper enferma, pero de pie, trabajando. Y aunque los médicos no saben qué tiene uno, sin embargo, podemos mantenernos de pie cuando otros estarían en cama. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo era Adán y Eva? Lo estábamos mencionando, pues Adán y Eva tenía poder. Ellos podían hacer grandes maravillas, pero ¿qué creen? Lo mismo que le pasó a Jesús en Mateo capítulo 4, ¿se acuerda qué le pasó? Que fue tentado. Y yo quiero que usted entienda esta parte. El Señor nunca nos menciona de qué tamaño fue creada Adán y Eva. Nunca nos dice si fueron creados chiquitos. Solo nos menciona que fueron creados en inocencia. Y al ser creados en inocencia es que probablemente fueron creados pequeñitos. Y había alguien que debía cuidarlos. La serpiente no se acercó durante ese tiempo a ellos precisamente porque estaba el Padre con ellos todo el tiempo. Llega un tiempo en que el Padre te tiene confianza, en que dice, yo te he enseñado lo que es bueno y te he enseñado lo que es malo. Y yo sé que cuando vayas allá, que vayas a una fiesta que no es cristiana, porque no te puedes apartar, Jesús dijo, Padre, te he pedido que los guardes del mundo. No los quites del mundo, solo guárdalos del mundo para que te sirvan, ¿no? Entonces, vamos a entender esta parte de que nosotros podemos ir a las fiestas, pero no podemos hacer lo mismo que hacen ellos. El Señor Jesús, ¿qué hacía? Le decían que Él andaba con pecadores, con las prostitutas, pero Él no hacía lo que hacía ellos. Incluso cuando llevaron a una mujer que había sido agarrada o tomada en el mismo acto, era una prostituta, ¿qué fue lo que sucedió? Que el Señor le muestra a ella que no había quien la juzgara por la palabra que Jesús había dicho. ¿Sí? Cualquiera que esté libre de pecado, cualquiera de ustedes, lance la primera piedra. Y todos sabían lo que habían hecho, todos sabían porque sus conciencias los acusaban. Los que adulteraron pero nadie se enteró, los que fornicaron y nadie se enteró. No sé, usted puede buscar infinidad de pecados. El que se clavó la lana de su patrón y su patrón no se dio cuenta, el que todos tenían algo, entonces su conciencia les acusaba. Y precisamente por eso, cuando está esta mujer delante de él, y todos se retiran y todos sueltan sus piedras, le dice, mujer, ve y no peques más. Y es lo mismo que el Señor nos muestra, que es una particularidad de los Adanes. Cuando nos enseñan un Jesús que se casó y que tuvo descendencia, y de ahí viene, ¿cómo se llama? El cáliz que según durante mucho tiempo buscaron. Bueno, pues es una mentira, porque los Adanes no se casan. Son como los ángeles, no se casan ni se dan en casamiento. En la palabra de Dios usted puede encontrar esta historia, porque esto que usted no conocía hoy, creo que tampoco lo conocían antes. El Señor, en plena predicación, hubieron unos fariseos que lo cuestionaron y le dijeron, a ver, Señor, hay una mujer que se casó, pero después se le murió el marido. Esto ocurrió 7 veces.
al final, allá en la eternidad, ¿con cuál de los 7 se va a quedar? Y el Señor les tiene que decir lo mismo que le voy a decir ahorita. Los ángeles no se dan, ni se dan en casamiento. Y ustedes serán como los ángeles. Entonces va a pasar lo mismo con nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Señor nos va a devolver al estado original. Entonces, cuando nosotros estamos hablando precisamente de la palabra de Dios, allá no vas a tener marido. Y tú como hombre no vas a tener esposa. Nosotros vamos a ser como los ángeles, en un tiempo donde vamos a disfrutar de la eternidad de Dios. Y vamos a ser hijos de Dios. Ahora, la pregunta para ti de este día, ¿qué eres? ¿Cuál es tu condición? Porque lo que no le dices al pastor, Dios lo sabe. A veces, uno cuando platica con la gente, cuando uno está enseñando a la gente, a veces en medio de pláticas, uno trata como que de sacar la palabra de Dios y tengo una amiga en el trabajo. Nuestra amiga se llama Abby, tiene 24 años, más o menos. Y cuando me pongo a platicar con ella y estoy hablando de la palabra de Dios, le digo, es que a veces nosotros no reconocemos que tenemos secretos y queremos imponer cargas en los demás. A veces es así con nosotros. Tiene que sacarnos la verdad. Dice a zapes, como dice el lobo, para que nosotros reconozcamos que nosotros también fallamos. Y como hijos de Dios, no te está pidiendo que seas perfecto, solamente que reconozcas las cosas malas que has hecho. Has estado tanto tiempo en la oscuridad que ahora se te dificulta ver la luz de Jesús. Como mis papás me enseñaron que el catolicismo era la religión correcta, ahora pienso que todo es una religión. Y cuando lleguemos al cielo nos van a decir, ¿qué crees? Que aquí no pasa ninguna religión. ¿De dónde eres? ¿O a qué perteneces? Entonces, usted tiene que entender que ser cristiano es una ciudadanía que usted adquiere de parte de Dios y que un día usted va a dar cuentas. ¿Amén? Ahora, yo les he enseñado que seremos como los ángeles que no buscarán casarse. Y la palabra de Dios nos enseña también que seremos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿vamos a ser hombres o vamos a ser mujeres? Hay predicadores que nos enseñan que en el cielo no entran mujeres. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Génesis 3, Dios creó un hombre y una mujer. Si el Señor nos tiene que devolver a nuestro estado original, tenemos que volver a ser otra vez. Vamos a seguir, las mujeres van a seguir siendo mujeres, los hombres van a seguir siendo hombres, pero una cosa tan interesante, que Adán y Eva vivían en el paraíso como hermanos. Y se va a decir, pero es que era su esposa, eso es un mito. La palabra de Dios no dice que ellos fueran casados. Los casó el Señor cuando Eva falló. Y entonces le dijo al mundo, si se querían rascar con sus propias uñas, se van a vivir aparte. Y entonces los casó, y fue cuando nacieron el linaje que provenía de ellos. Pero al principio, los humanos que estaban eran otra humanidad, no eran los de Adán y Eva. Y Adán y Eva son el claro ejemplo de que entonces cuando volvamos allá vamos a ser así, como ellos. ¿Cómo era Adán y cómo era Eva? Sencillo, ellos eran como hermanos. Ellos se veían sin malicia hasta que la serpiente les enseñó, pero antes ellos se veían, para ellos eran como si convivieran dos hermanos. ¿De dónde salió Eva? La palabra de Dios nos dice que salió de... Nosotros revisamos el original y no dice que tomó una costilla. Dice que de su costado, o sea que abrió la probabilidad de que haya incubado a Eva dentro de Adán y luego la sacó. Y cerró en su lugar la costilla como si diera luz. ¿Sí? Y extrajo a Eva. Eva también, pues, debe haber sido pequeña, con el tiempo debió haber crecido. El problema con ellos es que olvidaron que el Padre estaba observándolos todo el tiempo. Ahora yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué haces cuando tu hijo te desobedece?
¿Qué es lo que haces cuando tu hijo, tú le has dicho que se porte bien, que no vea esas cosas malas, que se fije lo que ve en el celular? Tú le has mencionado que no debe hacer esos bailes exóticos en, ¿cómo se llaman las plataformas? TikTok. Tú le has mencionado eso. Entonces tú como padre lo has enseñado. ¿Cuál fue el castigo de Adán y Eva al separarse del padre? Al desafiar al padre, Como que creció la duda, ¿no? sí, y aparte, pues era la decepción que puede tener un papá al ver que tu hijo, en el que tenías tantas esperanzas, en el que creías que iba a lograr grandes metas, ahora resulta, en el caso de las mujeres, que salió embarazada. En el caso de los hombres, que ahora ya embarazó como a 5 y que se ha convertido en un Casanova que se ha dedicado a destruir la vida a muchas mujeres, o que es un golpeador. Imagínate cómo está tu corazón cuando tú te enteras que tu hijo hace todo eso, cuando en lugar de ser tu orgullo se vuelve tu vergüenza. Entonces el Señor decidió darte un castigo a ti, decidió darle un castigo a los seres humanos. ¿Qué? Ahora vas a ser padre, para que veas lo que se siente que tus hijos te desobedezcan, que tus hijos te traicionen, que tus hijos te griten, que tus hijos te manipulen, que parece que tus hijos tienen más autoridad que tú, porque quieren ser como tú, pero sin ti. Y eso fue lo mismo que les dio el Padre de la Gloria. Por eso les mencionaba que ellos fueron criados. No solamente fueron, los hizo a lo mejor del tamaño de un ser humano normal, sino que tuvieron un proceso igual. Y cuando el Señor les dio la confianza, los deja en ese lugar para que ellos administren. Ya los consideró con la capacidad necesaria para sobrepasar a las cosas malas, para no convivir con delincuentes, para prepararse para un día tener el encuentro con este mundo que está allá afuera y que les enseña cosas malas. ¿Qué es lo que enseña el mundo? El mundo lo que enseña a las mujeres a pintarse, falda súper corta, a los hombres a asesinar mujeres, violarlas, vender drogas, y todo esto es lo que está en el mundo. Ahora tú tienes que capacitar a tu hijo para que él pueda vivir en el mundo sin que se contamine. Había un escritor, y así me sé su nombre, pero en este momento se me escapó. No sé si le haya pasado que lo tenía en la punta de la lengua y se le fue. Díaz Mirón, parece que se llama. Y que él decía: hay plumajes que atraviesan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Y lo decía una persona que no era cristiana, que es casi imposible que eso pase. Usted se va a manchar si está en el mundo. Pero la única forma de que tú puedas convivir con el mundo y no te manches es que el Espíritu Santo esté en tu corazón, porque Él te redarguye. A las mujeres, cuando ese hombre les dice, no pasa nada, mira, nos vamos a proteger, el Espíritu Santo les redarguye y dice no. En el caso de los hombres, que otros hombres les dicen que se vayan con prostitutas y que para que sean hombres, bueno, el Espíritu Santo les redarguye y dicen no, y se apartan de todo pecado. La palabra. Ahora, esto que yo les estoy mostrando ahorita es que usted va a capacitar a sus hijos para que puedan vivir en un mundo que los va a corromper. Sí, pero es que, ¿por qué mi hijo es así? Si yo no le enseñé eso. Es que no está haciendo lo que tú le enseñaste, le está haciendo lo que vio en ti. O sea, cuando tú ves eso que no te gusta en tu hijo y te examinas a ti mismo, es que tú haces lo mismo. Dices que mi hijo se ríe bien chistoso, ¿por qué será? Y luego cuando te das cuenta en una grabación, tú te ríes igual. Pues es tu hijo, ¿de dónde lo va a copiar? Y nosotros vemos esta parte. Con el Padre pasa lo mismo. Nos hemos alejado tanto tiempo de Dios y el Señor está intentando restablecer esa comunicación entre los hijos de Dios. Miren, la antigua humanidad no tenía el privilegio que el Señor nos dio a nosotros, que es que su Espíritu viva en nosotros.
incluso el pueblo antidiluviano, nos damos cuenta. ¿A cuánto se llevó de todo ese pueblo que había llenado la tierra en los días antes del diluvio? ¿Cuántos? 1 se lo llevó al cielo y 8 pasaron con el arca. Fueron contados con los dedos. Miren, todavía me sobró un dedo. De toda la gente que se perdió porque no quiso entrar al arca, ¿usted cree que no se le predicó? ¿Usted cree que no se le habló de la salvación? No había una Biblia como tal, pero había libros que hablaban de la palabra de Dios y se olvidaron. El Señor nos está prometiendo a nosotros darnos de su Espíritu. Y Él ya hizo la parte más difícil, quitarle la autoridad al enemigo para que nosotros la volvamos a adquirir. ¿Y cómo le quita la autoridad? Bueno, usted pasa por las tentaciones y ¿qué sucede? Lo primero que hace es caer. Pero el Señor nos hizo la tarea. Al atravesar el desierto fue probado en todo, dice la palabra de Dios. Y yo creo que incluso en la parte sexual. Pero obviamente, por ser estar lleno del Espíritu Santo el Señor, pues no podía caer. Y aparte, la naturaleza de Dios, pues es que nos ve como hijos y como hijas. Y pues por esa parte el enemigo sabía que no iba a ganar. Pero ¿qué tal el hambre? Porque Jesús estaba dentro de un cuerpo, entonces tenía hambre, tenía sed, y iba a pasar 40 días sin probar bocado. Nosotros por mediodía que no desayunamos, ya nos andamos desmayando. Y son 40 días donde el Señor se enfrentó a lo más pesado que puede pasar un hombre. El cansancio, el sueño, el frío, el calor en el desierto. Y por todo lo que estaba pasando, que su cuerpo ya estaba desfalleciendo, imagínense que ahora el enemigo ya podía manipular su mente y hacerlo que se fuera a vivir a todos los reinos de la tierra y mostrarle que se los daba sin que tuviera que morir en una cruz. Y él resistió la tentación. Si a ti te dijeran que si te matan a ti no le hacen nada a tu familia, ¿darías la vida por tu familia? Pues yo no lo sé, pero sí sé que te costaría mucho trabajo, porque te van a quitar la vida. Ahora, vamos a ver esta parte. El Señor, que conocía lo que había venido, Él sabía que venía a hacer el sacrificio perfecto, dijo, no. Nosotros vemos que lo tentaron con el hambre, y él mencionó, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros observamos cómo en cada punto el Señor fue tocado, pero el diablo no le iba a llegar por su parte fuerte, porque el Señor sí veía a las mujeres como hijas. La palabra de Dios lo demuestra. Y por ese lugar no le iba a llegar porque él tenía otra naturaleza, pero le iba a llegar por el lado débil. Lo mismo que hace contigo. A ti el enemigo no te va a llegar por tu lado fuerte. ¿Cuál es tu debilidad? Las viejas, dicen, las mujeres. ¿Cuál es tu debilidad? En el caso de las mujeres, ¿cuál es tu debilidad? No se haga. Voy a checar su face para que veamos. Usted sabe cuál es su debilidad. El enemigo no le va a llegar por su lado fuerte, le va a llegar por su lado débil. Por eso tenemos que cuidar nuestra debilidad, ¿sí? Para que una muchacha nos hable, pues no hagamos caso, porque el enemigo te va a llegar por ahí y ya luego te va a hundir. Entonces, ahorita lo que usted tiene que hacer es hacer esa reflexión, que usted está destinado a regresar a ser un Adán, como los ángeles. ¿Y qué vamos a hacer cuando volvamos a esta tierra? Usted no se imagine que va a estar con una arpa cantando todo el tiempo, no. Nosotros vemos en el Apocalipsis y nos hace la promesa en Apocalipsis capítulo 2, después del 22, y usted va a ver que vamos a regir la tierra con vara de hierro, vamos a venir a gobernar, no nos vamos a venir a casar. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender. El Señor a nosotros nos va a poner en un estado donde tenemos que guardar nuestra dignidad. No vamos a morir. ¿Quiénes son los que se reproducen? ¿Quiénes son los que tienen relaciones sexuales? ¿Quiénes son los que se casan? Los que se van a morir.
Entonces, para que nosotros tengamos descendencia, ¿sí?, nosotros nos casamos. Pero cuando ya nosotros estemos en nuestro estado original, al que el Señor nos va a devolver, ahí ya no vamos a casarnos. Le digo a mi hijo, ya no vas a ser mi hijo, ya vamos a ser amigos. Y dice, no, pero siempre vas a ser mi papá. Le digo, no, hijo, cuando estemos en la eternidad, vamos a ser amigos. Y entonces, el que está viejo, va a volver a ser joven. El Señor te promete tu nuevo cuerpo. Ya no vamos a tener esas ojeras, ya nos vamos a ver de 20, nos vamos a ver con fuerzas, sin la lonjita, ya no vamos a tener todo esto que hoy consideramos imperfectos, nos vamos a hacer perfectos, porque vamos a ser esos Adanes por el cual el Señor tuvo un propósito. Por ahora, usted entienda que el propósito del Señor es que fuera un Adán y una Eva en el paraíso. Cuando la jugada del enemigo hace que ellos fracasen y que ellos no sean más hijos considerados hijos de Dios con esa naturaleza, ya hayan sido despreciados por el Padre, desechados, pues entonces ahora el Señor hace su siguiente movimiento. Ahora no iban a ser un Adán y una Eva, ahora iban a ser miles de millones de Adanes y de Evas. Y entre esos está usted, si usted quiere. Nadie va a entrar al cielo a fuerzas. Ahora, usted también va a entrar en un periodo de tentación, donde usted puede acabar como usted quiera, como la mejor drogadicta, como la mejor prostituta, como el mejor hijo de Dios, o como el mejor engañador, ladrón, vicioso. Lo que usted quiera, usted va a tomar esa decisión, pero los hijos del diablo se van a ir con el diablo, y los hijos de Dios se van a ir con Dios. Los hijos de la serpiente no pueden entrar al cielo. Al cielo no se puede entrar con paquetes de maldad. Y es el día, y yo quiero que usted haga esta reflexión y que decida para dónde se quiere ir. Si usted está en este lugar, por alguna razón, usted está recibiendo este mensaje, y si usted desea volver a su estado original, ¿qué es lo que hace el enemigo? Hurtar, matar, destruir. Por eso es que usted ve allá afuera a mujeres que matan, por eso usted ve aquí en el canalito, a veces que hay mujeres o niñas que las violan, las destazan y las tiran en una bolsa de plástico, mujeres que asesinan, como aquí ha ocurrido, a veces no son mujeres tiradas, a veces también hombres que los asesinan, o vecinos que quieren tomar la justicia por su propia mano y que quieren quemar a las personas. Eso sucede porque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Usted podría comprarle a sus hijos sus zapatitos, sus botas, su uniforme, pero usted se lo va a gastar en parrandas. ¿Por qué? Porque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir su matrimonio, su vida. No tendría que ser así, pero son las decisiones que nosotros hemos tomado. Lo que nosotros hemos considerado que era correcto para nosotros, pero que en realidad estaba en contra de la palabra de Dios. Y entonces mi matrimonio se destruyó, mi vida se destruyó. Usted ha visto muchachos que han hecho o cometido un homicidio de la forma más cínica y descarada, y que van a terminar sus días en prisión, y no había necesidad de eso. Pero eso es lo que les enseña Free Fire, se llama así el videojuego. Eso es lo que les enseña la violencia en las redes sociales, el modo de hablar. Y la verdad es que el Señor nos viene a presentar la otra alternativa. La pregunta para ti en este día: ¿quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres volver a tu estado original, donde el Señor te va a dar de su espíritu y vas a poder viajar a grandes distancias como lo hacía el Señor? El Señor nos hizo esa demostración, y llega Jesús y se les apareció. Y entonces uno de los apóstoles dice: es un fantasma. ¿Se acuerda? Y le dicen: no, Tomás, tócame, siente mi carne, siente mi herida, soy yo. Y entonces yo quiero que usted vea que el Señor nos demostró
puso las evidencias sobre la mesa para que viéramos que nuestro cuerpo puede volver a ser joven, nuestro cuerpo puede sanar, pero solamente es para el que quiera, para el que quiera vivir la eternidad con el Señor. Pero a veces nos llama más el mundo, el dinero, las chelas, ¿sí? No consideramos que venimos a este tiempo por un tiempo muy pequeño, muy corto, y que nosotros somos la cosecha, y que los ángeles van a cegar, y el Señor nos dice que el trigo va a ser recogido y guardado en graneros que representa el cielo, pero la cizaña va a ser echada al fuego eterno. El enemigo te dice, no existe el infierno está aquí, pero la verdad es que en el infierno tú no te puedes tomar un refresco, una agua. Y nos pone el claro ejemplo en el Evangelio de Lucas, donde el rico y Lázaro murieron, el pobre fue llevado al paraíso. Por eso, eso es otro tema que vamos a ver de los paraísos que existen debajo de la tierra, en el centro de la tierra. Pero fue llevado, ¿y a dónde fue llevado el rico? Fue llevado al infierno, exactamente. ¿Por qué? No es que el rico, por su condición de rico, tuviera que merecer el infierno, sino por su egoísmo, por su apatía. ¿Cuántas veces Lázaro se acercó a pedirle de comer y él recogía de lo que estaba tirado? ¿Cuántas veces? Y tú piensas que el Señor no ve las cosas malas que te hacen, y el Señor sí lo ve. Él se da cuenta de lo que pasaste cuando eras pequeño. Él estuvo ahí cuando lloraste, Él estuvo ahí contigo cuando pasaste necesidad, cuando no tenías dinero, el Señor abrió una puerta y dice, ¡ay, qué suerte tengo! No fue suerte. El Señor te estaba ayudando. ¡Ay, pero si eres un desobediente! Sí, eres un desobediente, pero el Señor sigue activando diariamente tu corazón. Si el Señor trabajara de otra manera, ¿sabes qué? Nosotros como hombres, alguien me la hizo, me la paga, y el Señor lo quiere es apagar todos los corazones, y lo puede hacer, pero sin embargo el Señor hace salir el sol para justos y para pecadores, y diariamente nos llama al arrepentimiento para que le busquemos. Todos tenemos que arrepentirnos. El Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Los apóstoles decían, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor nos mostraba en su palabra que dice que si vuestros pecados fueran como la grana, como blanca lana, serán emblanquecidos. ¿Se acuerdan qué fue lo que le preguntaron a Juan el Bautista? ¿Y qué haremos? ¿Qué es lo que quieres que hagamos si nos arrepentimos? Y dice claramente, el que tenga 2 túnicas, de otra el que no tiene. El que tenga de comer, comparta parta su pan. Den al que no tiene. No es tan difícil desprenderse. No es tan difícil cuando vayas por el metro a una persona que está en necesidad, y tú, si te vas a tomar una Coca-Cola, quizás ya no te la tomes y le tengas que dar eso. No te vas a morir de sed. Bueno, al cabo comiste ayer. Y hagamos pequeños sacrificios para ayudar a personas que de verdad lo necesitan, ¿sí? Gracias a Dios nosotros no estamos en un hospital, gracias a Dios no estamos nosotros padeciendo. Cuando vemos una persona, un familiar que ha estado enfermo, nos damos cuenta lo importante que es un órgano en nosotros, lo importante que es nuestro riñón, lo importante que es sí tomarse un vaso de agua y disfrutarlo, y que cuando ya nuestro riñón ya no funciona, ese vaso de agua ya no sale, empezamos a engordar, llenarnos de agua. Y no te esperes a que pases ese tiempo. Hoy es el día en que podemos arrepentirnos. Su palabra dice, llegó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y dice también su palabra, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Es tiempo de que busques a Dios para que el Señor te devuelva a tu estado original. Amén. Pues finalizamos. Les sigo invitando a que compartan este audio por Sion Explorer Radio y Sion Explorer TV, y que aún
lleve este mensaje a las personas que tienen alguna necesidad. Que Dios les bendiga. La voz de Dios internacional. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición.